Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar acerca de las obligaciones obrero-patronales. Somos Gerardo Castañón, Karen Góngora, Didier Herrera, Mauricio Martínez, Luis Miguel Montt, Marel Sánchez, Camila Telles Girón y Mauricio Zabaleta. Vamos a empezar a hablar del equipo de trabajo y la contratación del personal. Es importante que el personal de la empresa conozca todos los planes y objetivos para que la empresa logre con eficacia y eficiencia sus objetivos. Se requiere que el gerente identifique a los colaboradores que estén comprometidos con la misión y la visión de la empresa, y debe generar una dinámica de trabajo que genere certidumbre, confianza, cooperación y compromiso. El equipo de trabajo y la contratación de personal. Algunas recomendaciones para conducir un equipo de trabajo son: conocer e identificar las funciones, establecer el reglamento interno, establecer horarios de trabajo, comunicación abierta, propiciar apoyo y confianza mutua, canalizar y dispersar las diferencias entre miembros del equipo, observar el talento y las capacidades del personal y fomentar el crecimiento y desarrollo profesional. Las características del puesto. De acuerdo a este modelo, todos los puestos de trabajo poseen ciertas dimensiones críticas que se relacionan con un índice que predice el potencial motivador del puesto. Se afirma que los puestos con mayor potencial motivador son aquellos que califican mejor la autonomía y la retroalimentación. Dimensiones críticas, variedad. El puesto de trabajo exige una diversidad de actividades de equipos y procedimientos para desempeñar la función. Autonomía, desarrollar un programa de trabajo y los procesos a seguir en cada puesto de trabajo. Identidad de la tarea, el empleado es capaz de realizar todas las actividades del puesto. Retroinformación, permite identificar si el empleado está realizando bien su trabajo. Relaciones personales, identifica las relaciones con otras áreas internas. Amistad, si el puesto permite establecer dentro del horario de trabajo las relaciones informales. Se constituye por las características, los requisitos y habilidades y experiencia, al igual que por los aspectos a cubrir durante el desempeño de dicho puesto. Cada empresa diseña los requisitos y las actividades para cada puesto dependiendo de las necesidades de organización y distribución de cargas de trabajo. El perfil del puesto, el tipo. Los puestos de confianza son aquellos que representan al patrón en la relación laboral, mientras que los puestos operativos están subordinados a la autoridad de trabajadores de confianza según su tramo de control. La temporalidad pueden ser definitivas o plazas temporales o eventuales. La remuneración está integrada por las percepciones netas, incluyendo el salario con prestaciones adicionales y las estipuladas en la ley. En cuanto a la jornada, se establece el turno, el horario y los días de descanso. La residencia. Se define si el trabajador debe cambiar su residencia o debe tener movilidad a puntos diferentes de su localidad. La escolaridad. Saber la escolaridad mínima, el tipo de formación. En caso de especialidades, definir claramente la especialidad requerida, saber dónde se realizaron esos estudios. Estado civil. Muchas organizaciones consideran que una persona casada es propensa a tener mayor estabilidad, aunque no necesariamente es siempre así. Esto lo deberá ponderar según las necesidades del puesto. Experiencia. Definir de manera pertinente tanto los años de experiencia como también el campo de la experiencia requerida. Descripción de actividades. Aquí se describen las actividades que debe realizar, cómo las debe realizar y cuáles son los propósitos que se espera que el trabajador que ocupe ese puesto rinda y alcance. Remuneraciones son todos los pagos que se realizan por un servicio prestado, que es también conocido como retribuciones. Los sueldos son definidos por la RAE como la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional, y los salarios son definidos por la RAE como la paga o remuneración regular. Es la cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena. El salario mínimo es el que establece la ley como retribución mínima para cualquier trabajador. Los salarios de tramitación
Son aquellas remuneraciones que un trabajador dejó de percibir durante un proceso de despido y que le son restituidos cuando obtiene una sentencia favorable, salarios caídos o vencidos. La Ley Federal del Trabajo en México habla acerca del salario en el artículo 82. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 84 menciona que el salario se va a integrar con los pagos hechos en beneficio por cuota diaria de gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. La siguiente es una manera sencilla de calcular el salario. Se suma el sueldo base o salario mínimo, más las prestaciones, obligaciones de ley como el IMSS, Infonavit y otros, más los estímulos o gratificaciones y nos va a dar como resultado el sueldo total. Es muy útil apoyarse con los profesionales de la contabilidad para este fin. El contrato. La relación laboral se define en términos establecidos mediante un contrato en el cual ambas partes se informan y aceptan los términos y condiciones del trabajo, y se perfecciona y adquiere carácter legal por acuerdo de ambas voluntades. El artículo 24 de la Ley Federal de Trabajo establece que la relación laboral implica la existencia de un contrato por escrito. Las condiciones de trabajo deben constar en dicho documento, el cual debe ser firmado por ambas partes. A continuación tenemos las obligaciones obrero-patronales, que según el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que debemos tener los siguientes requisitos. Debemos tener el nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio tanto del patrón como del trabajador. Se debe establecer si la relación de trabajo es para una obra o tiempo determinado o indeterminado. También debemos tener en claro los servicios o el servicio que deben prestarse. Debemos tener en claro también los lugares o lugar donde debe prestarse el trabajo, tanto la duración de la jornada y además la forma y el monto del salario a pagar. También tenemos que tener la indicación de que si el trabajador será capacitado o adiestrado en términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en la ley. Por último, otras condiciones de trabajo deberán ser días de descanso, vacaciones y demás que convenga el trabajador y el patrón. A continuación veremos suspensión, terminación o rescisión del contrato. Primero, la terminación del contrato. Es la forma normal de extinción de los derechos y las obligaciones pactadas entre el patrón y el trabajador. La terminación natural de un contrato a tiempo u obra terminada es automática y no conlleva mayores obligaciones para el patrón que aquellas previamente acordadas y las establecidas por la ley y que deben estar plenamente definidos en el contrato. La terminación del contrato puede darse en las siguientes situaciones: por mutuo consentimiento de las partes, por muerte del trabajador, también por terminación de la obra o vencimiento del término o la inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38 de la ley. También puede terminar por incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación de sus servicios. También en los casos en los que se refiere el artículo 34, que son referentes a casos de fuerza mayor, cese infortuito no imputable al trabajador, incosteabilidad de la explotación, el agotamiento de la materia prima y la quiebra o cierre de la empresa. Por último, en algunos casos también la muerte del patrón puede dar por terminado el contrato. A continuación tenemos la suspensión del contrato, que procede sin responsabilidad para el patrón y el trabajador en las siguientes circunstancias. Se puede dar por enfermedad contagiosa del trabajador, por incapacidad temporal ocasionada por enfermedad o accidentes que no fueron por riesgo de trabajo, por prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, éste tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir. Se puede dar también por arresto del trabajador y, por último, por cumplimiento de los servicios y desempeño de cargos que indica el artículo 5 de la Constitución y las obligaciones establecidas en el artículo 31, fracción de la Constitución. Por último tenemos la rescisión del contrato, que es una forma patológica, anormal o por conflicto en la que una de las partes ha incumplido alguna de sus obligaciones.
El despido del trabajador sin responsabilidad por el patrón puede darse en los siguientes términos. Cuando haya engaño por el trabajador, o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referentes en los que se atribuye al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de las que carezca. Cuando el trabajador comete cualquiera de los actos citados anteriormente en contra de alguno de sus compañeros. También se puede dar rescisión cuando el trabajador ocasiona intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en edificios, obras, máquinas, instrumento, materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo. También puede ocurrir rescisión del contrato que por imprudencia o descuido el trabajador comprometa la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. También que el trabajador incurra, ya sea durante sus labores o fuera de servicio, en faltas de probidad y honradez, actos de violencia, injuria o malos tratos en contra del patrón, sus familiares, personal administrativo o establecimiento, salvo que medie provocación o en defensa propia. También puede haber rescisión del contrato en las siguientes situaciones. Por ejemplo, que el trabajador cometa actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo, que el trabajador revele secretos de fabricación o que dé a conocer información privilegiada. También que el trabajador acumule 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. También puede ocurrir rescisión por desobedecer al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Por negativa del trabajador para adoptar medidas preventivas o a seguir procedimientos para evitar accidentes o enfermedades. También no es válido que el trabajador se presente a sus labores en estado de embriaguez o bajo influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último exista una prescripción médica. También ocurre rescisión por sentencia ejecutoria que imponga al trabajador una pena de prisión que le impide el cumplimiento de la relación de trabajo y los análogos que deriven de la ley. A continuación tenemos la Ley Federal de Trabajo, que en México es la ley derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se regulan las relaciones obrero-patronales. También se encuentran las obligaciones y prohibiciones de patrones y trabajadores, y están descritas en la Ley Federal de Trabajo en el título cuarto, en los artículos del 132 al 135. El artículo 132 nos habla de las obligaciones de los patrones, que son cumplir disposiciones de las normas de trabajo aplicables a su empresa. Deben pagar a los trabajadores salarios de conformidad con normas vigentes. Deben proporcionar oportunamente a los trabajadores útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo. También deben proporcionar un lugar seguro para la guarda de instrumentos y útiles de trabajo. Deben mantener número de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Deben guardar a los trabajadores la debida consideración y abstenerse del maltrato. Deben expedir quincenalmente constancia escrita de días trabajados y salario percibido. Deben expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa constancia escrita de servicios en plazo de 3 días hábiles. También deben conceder al trabajador permiso para ejercer voto en elecciones y servicios de jurados, electorales y censales. También deben permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar comisión de su sindicato o del Estado. Otras obligaciones de los patrones son poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. También deben establecer y sostener el artículo 123 constitucional que dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. También deben colaborar con las autoridades del trabajo y de educación para la alfabetización de sus trabajadores. Y también deben hacer por su cuenta los gastos indispensables para sostener estudios de un trabajador o uno de sus hijos, cuando el patrón tenga más de 100 trabajadores, pero menos de 1000 trabajadores,
y cuando tenga más de 1.000 trabajadores deberá sostener a 3 becarios. Al igual, reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda 200 habitantes, un espacio para mercados, servicios municipales y centros recreativos, cuando dicho centro de trabajo está a una distancia no menor a 5 kilómetros de la población más próxima. Proporcionar al sindicato, si así lo solicita, en los centros rurales de trabajo, local para oficinas sindicales. Hacer las deducciones que solicitan los sindicatos de las cuotas sindicales, previstas en el artículo 110. Fijar visiblemente y difundir las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo e informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos. Proporcionar a los trabajadores medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria. Hay enfermedades tropicales, endémicas o en peligro de pandemia. Cumplir las disposiciones de las autoridades y proporcionar a los trabajadores los elementos necesarios para prevenir enfermedades en caso de emergencia o contingencia sanitaria. Hacer las deducciones de las cuotas para la institución y el fomento de las sociedades cooperativas y cajas de ahorro, previstas en el artículo 110. Hacer deducciones y pagos de pensiones alimenticias, permitir las inspecciones y vigilancia de autoridades de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre los trabajadores y proporcionar equipo y útiles indispensables. Otorgar permiso de paternidad con 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y en el caso de adopción. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deben formarse, de acuerdo con la propia Ley Federal de Trabajo. Otorgar permisos sin goce de sueldo a los trabajadores declarados desaparecidos que cuentan con declaración especial de ausencia. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias expedidas por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entregar de manera gratuita a sus trabajadores un ejemplar del contrato colectivo impreso inicial y cada revisión. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, el protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual y erradicar el trabajo forzoso infantil. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y otros documentos que solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para procedimientos de consulta. Negarse a aceptar a trabajadores por discriminación de etnia, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otros criterios discriminatorios. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en una tienda o lugar determinado. Exigir y aceptar dinero a cambio de admitir a algún trabajador. O obligar al trabajador, por cualquier medio, a afiliarse o retirarse de algún sindicato o agrupación, o a votar por determinado candidato. Intervenir de cualquier forma en la vida interna del sindicato o impedir su formación. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en centros de trabajo. Cualquier acto que restrinja a los trabajadores de ejercer sus derechos. Hacer propaganda política o religiosa dentro del centro de trabajo. Emplear el sistema de poner en índice a los trabajadores separados del trabajo, para que no vuelvan a ser contratados. Las prohibiciones a los patrones o sus representantes son portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Presentarse en el centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas. Acosar u hostigar sexualmente a cualquier persona en el centro de trabajo. Permitir o tolerar hostigamiento o acoso sexual en el centro de trabajo. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazos para ingreso, permanencia o ascenso en el trabajo. Despedir o coaccionar de cualquier forma a una mujer para que renuncie por estar embarazada, cambio de estado civil, para tener cuidados de hijos menores.
dar de baja o terminar relación laboral del trabajador en calidad de desaparecido y que cuente con declaración especial de ausencia. Cualquier acción para intentar ejercer control sobre el sindicato al que pertenecen los trabajadores. Son obligaciones de los trabajadores cumplir con las normas de trabajo que les sean aplicables, observar las disposiciones del reglamento y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, así como lo indica el patrón para su seguridad y protección personal. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o su representante, a cuya autoridad estarán sus subordinados en lo que concierne al trabajo. Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidados y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Al igual son obligaciones integrar los organismos que establece la LFT, someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas de la empresa, para comprobar que no padezca incapacidad o enfermedad del trabajo, contagiosa o incurable. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezca, tan pronto como tenga conocimiento de las mismas. Comunicar al patrón o su representante las deficiencias que advierten, para evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por la razón de trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios en la empresa. Queda prohibido a los trabajadores ejecutar cualquier acto que pueda poner en riesgo su propia seguridad, la de sus compañeros o de terceras personas, así como los establecimientos o lugares en los que se desempeñen. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima elaborada. Presentarse en estado de embriaguez. Presentarse al trabajo bajo efectos de drogas, salvo que tengan una prescripción médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner en hecho el conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. Portar armas de cualquier clase durante las horas del trabajo, salvo que la naturaleza de este los exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles del trabajo. Suspender las laborales sin autorización del patrón. Al igual queda prohibido hacer colectas en el centro de trabajo, usar útiles y herramientas suministradas por el patrón para objetos distintos a aquellos que están destinados, hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Gracias.